8:31 en la hora del centro de México. Un gusto saludar como siempre a la doctora Leticia Calderón Chelios, investigadora del Instituto Mora. Leti, siempre te levantamos muy temprano para que nos comentes tus impresiones. ¿Cómo estás? Buenos días. Encantada, Lupita, al contrario, gracias, siempre atenta. Oye, vas a seguir, por supuesto, las actividades del presidente AMLO en Estados Unidos. Se toma siempre el pulso de esta agenda bilateral. Y bueno, hay temas importantes que se discuten hoy en la Casa Blanca. El segundo encuentro entre ambos mandatarios, ¿qué podemos esperar? Mira, yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a escuchar el discurso que dé hoy el presidente, porque aunque ha visto virtualmente a Biden, pues no se han visto en persona, y creo que esto va a ser, bueno, la foto del recuerdo va a ser importante, un viaje ya que tiene esta fuerza, sobre todo porque López Obrador fue a visitar en su momento a Trump en aquellos años en que todavía, en el momento más álgido de la pandemia incluso. Este es un punto que es importante, y ahí vamos a oír mucho de lo que tiene que ver con la propuesta, pues, de trabajadores migrantes que tiene López Obrador, que ha estado impulsando. Por aquí va parte de la agenda de lo que se quiere poner en la mesa, que es sobre todo abrir canales para una migración temporal con estos programas que ya se han llevado a cabo a lo largo de la historia de México con Estados Unidos. No es la primera vez. Son programas cuestionados, son programas difíciles, se conocen bien en México, y por tanto habría que tener un seguimiento realmente muy cercano de qué se está tratando y qué se estaría ofreciendo en caso de que esto avanzara. Pero creo que este sería el primer punto. Sabemos bien que van a desayunar con la vicepresidenta Kamala Harris, la esposa del presidente también tendrá su propia agenda, y aquí esto nos permitirá ver un poco hacia dónde quieren llevar, en términos diplomáticos por lo menos, Lupita, el tipo de relación que se establezca, porque Kamala Harris no ha despuntado de la manera que se hubiera pensado, y siempre es esta idea de que el vicepresidente tiene la posibilidad de ser el reemplazo del presidente en turno. Entonces, vamos a ver cómo se maneja esa relación, incluso en términos de cercanía, de esta parte más de la empatía que puedan provocar en términos visuales también. Para nosotros el tema migratorio y el tema de la seguridad son fundamentales. Leticia, es un problema añejo que siempre ha estado sobre la mesa en la relación México-Estados Unidos. A un problema añejo, ¿cómo le damos nuevas soluciones? Pues mira, México también ya puso cosas en la mesa importantes. Tenemos el avance en el tema de solicitar un cambio en la política respecto a las armas, y que esto lo ha abanderado el canciller desde el inicio del sexenio, y creo que es importante porque lo han puesto en el enfoque de la seguridad. Entonces, podría ser un tema que se mencione en las reuniones, digo, está ahí. Y también hay que entender una cosa: las reuniones son digamos, la visita diplomática, decía yo, esta foto, estos intercambios, pero los grandes acuerdos o lo que se podría llegar a firmar, bueno, obviamente está trabajándose desde hace semanas. Esto es un punto. El otro que no se nos puede escapar del radar, Lupita, tiene que ver con la presión que los empresarios estadounidenses están haciendo para que Biden le comente, hable o discutan, yo no sé en qué tono se pueda dar eso, la cuestión de la política energética mexicana, con la que al final de cuentas ellos hablan mucho de los intereses estadounidenses, pero en realidad son los intereses de los empresarios estadounidenses de ese ramo. Entonces, vamos a ver también qué sale de este punto. No se nos pierda, porque al final de cuentas también habla, pues, de un tema que estalla en el conflicto que tiene que ver con la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser importante como un tema, y obvio, el tema migratorio, sobre todo porque no corresponde, digamos, el liderazgo migrante mexicano que radica en Estados Unidos está empujando fuerte y exigiendo que López Obrador hable del tema de la amnistía o del tema de la regularización que los mexicanos pudieran tener en ese país, y seguramente se va a mencionar. Pero este no es un tema que pueda empujar directamente el presidente mexicano, sino que es un asunto del equilibrio político electoral de ese país. Exacto. Que ojalá Biden sí tomara como uno de los temas que a su vez abanderó en su campaña. Entonces, este tema para México sería fundamental, sería muy importante, sería realmente, ¿qué te puedo decir?, la estrellita que se podría esperar en cualquier caso, que es una reforma migratoria en Estados Unidos, pero eso realmente no depende directamente ni de lo que diga México, ni mucho menos lo que pueda, digamos, sugerir el presidente mexicano, aunque lo ponga en la mesa.
Sí, y así lo ha dejado muy en claro Leticia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Dice, en el tema migratorio no puedo solo, necesito ir caminando con el Congreso, un Congreso que está pensando en temas internos, en asuntos electorales, rumbo al cambio que viene en el Congreso. Sí, y bueno, también hay que recordar que no tiene ni siquiera 4 días que ya se abrió un frente en términos por lo menos de política muy directa con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que bueno, decidió tomar por sus propias pistolas, digamos, el control de la migración en su estado. Y esto inmediatamente Washington lo reprimió, lo detuvo. Esto va a entrar en una controversia legal. Esto es un tema muy delicado en términos de la política de ese país, pero sin embargo, este señor, este gobernador, se atreve a hacer esa jugada porque está en el tono de lo electoral de ellos, que en un momento dado puede utilizar como un mensaje de fuerza, digamos, doméstica, de fuerza frente a la propia presidencia estadounidense, y por tanto, bueno, sí, se abre un frente para México porque, bueno, el hecho de que en Texas quieran tomar por sus propias manos el tema de la política migratoria es delicadísimo, pero al mismo tiempo, bueno, pues hay que leerlo en ese sentido y entender que más allá de lo que pueda también responder el presidente mexicano, que creo que es muy importante, porque eso no es algo que hemos visto nunca en nuestra historia, Lupita, eso sí te lo digo. Lo que sí es muy claro es que efectivamente sí afecta de manera directa, incluso territorialmente hablando, a México, aunque no hay que tampoco quitar el dedo en que Coahuila, el gobierno de Coahuila, el gobernador de Coahuila, coopera con Texas en esta idea de que ellos pueden controlar de alguna manera la migración. Es delicado, ¿eh? Y no debe pasarse porque al final de cuentas estamos hablando de personas con una situación muy vulnerable, de muchas necesidades, que incluso muchos organismos de sociedad civil en México también piden que se avance en una política más humanitaria en el trato que desde México se da a las personas migrantes. 300,000 visas temporales es algo importante, no es la primera vez que se va a aplicar, Leticia. Sin embargo, es uno de los acuerdos que está sonando y que lo tendrían que hacer oficial los presidentes o a través de un comunicado cuando se conozca ya el cierre de estas conversaciones privadas. Bueno, mira, si consideramos que producto de la pandemia salieron del mercado laboral en Estados Unidos 10 millones de personas y que actualmente todavía quedan fuera de ese mercado 2 millones de las, digamos, de las que tendrían que estar de manera regular en ese mercado que de por sí tiene siempre déficits de mano de obra, pues 300,000 visas que podrían mover un tipo de mano de obra, un tipo de circulación migratoria que pueda tener, digamos, una protección. Ahora, esto no resuelve y abre un nuevo frente porque no, digamos, se empata con las personas que de por sí ya están en Estados Unidos o las personas que de alguna manera están esperando a cruzar hacia Estados Unidos ya de manera inminente o lo han hecho o por la circularidad migratoria con sus familias van y vienen. Entonces es como abrir tal vez una nueva vía que probablemente invitara y convocara a personas que no estaban en el circuito migratorio. Pero al final de cuentas, la migración no es sino una complementariedad laboral que ocurre en términos de lo que decimos países, pero somos territorios que al final sí se complementan con este tema de la migración. 300,000 visas, si ocurriera, es muy interesante, pero insisto, no es para nada digamos, no es que cubra el déficit de mano de obra de Estados Unidos, sino simplemente es una propuesta, tratar de poner ahí una cierta presencia mexicana, porque por otro lado, Estados Unidos sí está regulando ya visas directas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo anunciaron hace un par de horas, el hecho de que se prolonga el tipo de acuerdo que tienen con los ciudadanos venezolanos, y así lo va haciendo con cada país. Centroamérica por sí mismo tendrá una negociación, eso no se nos puede olvidar, y en este caso 300,000 visas para mexicanos, pues no estaría nada mal, y la verdad, esto apenas sería una pequeña ayuda para el propio mercado laboral estadounidense, que no se nos olvide nunca eso, ¿eh? Aquí no hay solo favor de parte de Estados Unidos y de esa gran economía. Por supuesto que la hay, pero hay una parte que complementa desde México de manera histórica esta dinámica y esa riqueza de un país tan importante como Estados Unidos. En este momento, ¿a quién conviene más este encuentro bilateral? ¿A México, al presidente López Obrador, que lo vemos en esta cercanía que siempre ha tenido en sus visitas a Estados Unidos con la comunidad migrante,
que se acerca, que lo apoya, que está con él, él sale, él les da un mensaje, o al presidente Biden, que está enfrentando una situación de baja popularidad con elecciones por delante? Mira, yo creo que cada uno lo va a usar a capitalizar de manera diferente. Es obvio que para López Obrador este abrazo que le dan los migrantes que lo acompañan puede no ser las masas, pero realmente siempre hay una presencia no menor, ¿eh? Eso me llama muchísimo la atención y ese es un punto que finalmente para el consumo interno nuestro, políticamente hablando, tiene una fortaleza increíble. La foto con Biden es muy importante, el discurso en sí mismo que lo podemos comentar después, pero la otra parte es Biden, como tú bien mencionas. Biden ha bajado incluso un poco más en términos de la popularidad y sí restó y sí tiene un peso fuerte el hecho de que hace un mes López Obrador decidió no asistir a la cumbre en Los Ángeles. Entonces, esta foto para Biden es importante porque es una forma de proyectar y decir, bueno, finalmente el liderazgo en la región lo mantengo, estoy en esta relación también con los países y los gobiernos del continente y por tanto es importantísima y creo yo, no quiero decir que es más importante para él, claro que no lo es, pero tiene un peso simbólico relevante cuando, insisto, al final de cuentas, Biden tiene abiertos muchos frentes que no necesariamente están resultando de la manera como lo hubieran pensado hace un par de meses. Entonces, esto ayuda, contribuye y al final es una relación importantísima, insisto, porque también quieren poner otros temas por ahí que son muy delicados para nuestra agenda y que presencialmente hablando pueden empujar de manera más directa. Leticia Calderón Chelius, como siempre, un placer escucharte y compartir estos temas contigo como especialista, investigadora del Instituto Mora. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Otro abrazote, Lupita, y un saludo a todos. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días y continúa.